Y pasamos a otro tema porque destacados sismólogos están concentrados en la falla de San Andrés, que atraviesa los estados de California en Estados Unidos y Baja California en México. Los expertos creen posible que se presente un gran terremoto al que llaman Big One. Para hablar de este tema y cómo Colombia puede verse afectada, nos acompaña Marta Calvache. Ella es directora de Geoamenazas del Servicio Sismológico Colombiano. Y es que siguen vivas las imágenes de los terremotos del 4 y 5 de julio pasados en California, Estados Unidos. También durante estos últimos días se presentó otro fuerte sismo de 5.1 grados que sacudió a Atenas, Grecia, y otro más de 7.3 a Indonesia. También se registraron temblores muy fuertes por encima de 5 grados en México y en el estado de Oregón. ¿Qué está pasando, Marta? La saludamos con esa pregunta y con las imágenes que usted y nuestros televidentes acaban de observar. Hola, bueno, la tierra donde nosotros vivimos es un cuerpo que se expresa de diferentes formas y entonces hay procesos, se chocan diferentes bloques, a veces se mueven así y eso es lo que nosotros sentimos como temblores o como sismos o como terremotos. ¿Hay alguna diferencia, Marta, entre un temblor o un terremoto de acuerdo a la escala o al nivel? ¿O todo temblor se puede manejar? O sea, un sismo, terremoto, temblor es un movimiento de la tierra. Para algunas personas el terremoto es más grande que el sismo, que el temblor, pero en líneas generales no hay una clasificación exacta que nos clasifique, que nos diga mayor de tal magnitud es terremoto o es temblor. Marta, usted comparte la opinión de los geólogos y algunos expertos en los Estados Unidos con esta gran preocupación de lo que pueda suceder con esta falla de San Andrés y lo que ellos han denominado un Big One o un gran terremoto. Bueno, en muchas partes que son muy pobladas, por ejemplo, la falla de San Andrés, que pasa por San Francisco, pasa por ciudades muy grandes, pues así el terremoto no sea muy grande, como hay tanta gente, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, digamos que en sitios donde hay mucha gente, siempre se espera cuál puede ser el sismo más grande que pueda ocurrir y cómo nos debemos preparar a eso. Usted habla de preparación y precisamente la quiero invitar a que compartamos este testimonio y la pregunta que le tengo para después de que lo observemos es: ¿deberían los gobiernos advertirle a los ciudadanos sobre lo que pueda ocurrir? Veamos lo que nos contaron en Los Ángeles. Pues se vuelve un caos mucho mayor, sobre todo porque aquí en Estados Unidos la gente es muy, como que es muy asustadita, se asusta mucho más, entonces van a empezar a hacer movilizaciones masivas y ellos son más precavidos, entonces se puede generar un problema un poquito mayor, ¿no? Por eso yo creo que lo tienen un poquito más pausado para que no se genere un caos mayor, creo yo, pienso. Es decir, ¿se podría entonces generar un caos mayor si se le emite una alerta a la ciudadanía? Digamos que lo que uno debe hacer frente a los terremotos tiene dos escenarios, llamémoslo así. Uno es qué hago ya cuando está ocurriendo el temblor. Y entonces eso es, debo saber qué hay en mis alrededores, dónde me muevo o en mi casa, qué debo hacer. Pero lo que realmente hace la diferencia cuando ocurre un sismo grande es que las edificaciones no se caigan, que los gasoductos no se rompan, que los puentes no se caigan. Y todo eso solamente va a ocurrir si los diseños y la construcción se hace teniendo en cuenta el posible sismo que puede ocurrir. Entonces, si en mi región puede ser afectada o puede ocurrir un sismo de magnitud 8, los diseños de las edificaciones, de los oleoductos, de los puentes deben tener en cuenta ese sismo de esa magnitud y cómo son los suelos que van a amplificar las ondas. Depende también mucho de la profundidad del sismo. Claro, depende de qué tan cerca estoy yo de donde se libera esa energía del sismo. Eso quiere decir, digamos, que tan cerca en la superficie o la profundidad del sismo. Marta, eso de también generarse un eventual terremoto o llamado Big One, ¿qué podría suceder aquí en Colombia en caso de que se presente en la llamada falla de San Andrés? Bueno, nosotros ya estamos muy lejos, directamente digamos que no nos va a afectar. En la falla de San Andrés, si ocurre un sismo muy grande, pues hay ciudades a lo largo de la falla que uno espera que sus construcciones hayan sido bien diseñadas y hayan sido bien construidas de acuerdo a sus condiciones, no solamente por la ocurrencia del sismo, sino cómo responde el suelo frente a ese sismo. ¿Y cómo está respondiendo actualmente el suelo colombiano? ¿Somos también vulnerables a un gran terremoto?
Hay sismos en la costa pacífica colombiana, han ocurrido sismos muy grandes. Las condiciones geológicas, las posibilidades de sismos grandes en Colombia, uno de los sitios donde los sismos más grandes pueden ocurrir es al frente de las costas del Pacífico colombiano. ¿Qué fallas tenemos aquí en nuestro país? Esa zona es donde el Océano Pacífico, la placa que forma el Océano Pacífico, o sea, el fondo del Océano Pacífico se mete por debajo del continente suramericano. Y ese tiene el potencial de generar los sismos más grandes. Hablamos del Pacífico. ¿Hay algunas posibilidades al interior? ¿Hablamos particularmente de Bogotá? Sí, hay zonas. Bogotá ha sido afectada varias veces por sismos que se originan. Unos en la cordillera oriental, o sea, el borde de la cordillera oriental, y en varios sitios de la cordillera oriental se han generado, y de nuevo existen esas razones geológicas para que se generen esos sismos, pero también algunos han sido localizados hacia el sur. Por ejemplo, en el norte del departamento del Huila existen esas posibilidades, ¿no es cierto?, de que se generen esos sismos, y en otras ocasiones eso han afectado a Bogotá. Usted me ha hablado mucho de la construcción de las edificaciones. Si tuviéramos aquí un movimiento sísmico de gran magnitud, ¿Colombia ya está preparada para soportarlo? O sea, yo creo que Colombia ha cambiado y ha mejorado mucho. Códigos de construcción sismorresistentes se vienen generando en Colombia por varios años, por muchos años. Uno de los puntos es saber construir, saber cuál es el sismo que me puede afectar en una región, conocer cómo se va a comportar el sitio donde está mi edificación, pero otro punto muy importante es, estamos construyendo, o sea, ya poniéndole el hierro, poniéndole el cemento, poniendo el concreto, de acuerdo a ese diseño y de acuerdo a las normas de construcción sismorresistente, y ahí quedan algunas dudas que ojalá, digamos, los colombianos sí respetemos y seamos conscientes de lo que significa construir mal en el momento de que ocurra un sismo, digamos, de unas magnitudes más importantes. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias 1 Mediodía. Bueno, con mucho gusto. Una feliz tarde.